Espera un ratito. Esto es de Saúl. Es la soda cáustica, pero no tenemos etiqueta. Es solamente, sí, esperamos a que el ingeniero ande. Ok, muy bien. Ya. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora sí. Prácticamente traté de sacar todos los ejercicios del libro. Ya... No hay más, dice. Sí, literalmente, hasta uno lo voy a reciclar. Entonces, porque ya lo otro es con masa efectiva y eso no se ve en el curso. Ah, ok. Entonces, eso lo va a hacer por gusto. No se ve. De hecho, siempre aquí asumimos que la masa es la masa del electrón, pero no es así. ¿Ya? Entonces, déjame limpiar mis lentes. O sea, yo estoy limpiando mis lentes, pero hoy tu quiz va a ser de densidad de estados y todo eso, ¿no? O sea, hoy vamos a hacer parte de lo de densidad. ¿Qué me decías? Digo que hoy día vamos a hacer algo de parte de densidad. Sí, tenemos prácticamente toda la parte de energía de Fermi, densidad, eso es lo que estamos haciendo. Mira, ahí me también se la forma. ¿Qué significa cada cosa? ¿Sabes eso? Eso es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. El primero es teórico. Sí, ya te lo había explicado. ¿Ya? Listo. A ver, déjame hacer algo. Ya. A ver, listo. No sé si puedes ahí apagar tu micrófono un ratito. Sí, dale. Ya, listo. A ver, el primero lo que te dice es, te pregunta más que todo, si hay más electrones en el medio de la banda de valencia o de un metal o en la parte de abajo. Entonces, eso es lo que te pregunta, que en dónde hay más electrones. Entonces, vamos haciendo esto un poquito más interactivo. Entonces te pregunto, ¿en qué parte de la banda de valencia deben haber más electrones? Recuerda primero que para saber la cantidad de electrones debes conocer la densidad de población electrónica, que se da igual a qué cosa, a 2 veces la densidad de estados multiplicado por la probabilidad de que sean ocupados estos espacios. Listo. ¿Esto qué es? Densidad de población, que te indica la densidad electrónica por estado de energía, y también eso apenas se puede traspasar a densidad electrónica por centímetro cúbico de cierta forma. Entonces, cuando te pregunten dónde hay más electrones, siempre debes recordarte la parte de densidad de población. Acá. Densidad de población. Ya. Ahora sí, viendo esto, está acá. Esto es una N por si acaso, no se ve bien. De esto que está acá. Ya, ahí sí. En primer lugar, ¿tú cómo crees que esto, o sea, qué restricciones tiene esto? Está restringido, por tanto, por la densidad de estados como por la probabilidad. Entonces, suponiendo que la probabilidad, vamos a tomarla, para X temperatura, para una temperatura X, es constante, porque ya está definida, entonces, ¿de qué va a definir únicamente, de qué va a depender únicamente la densidad de población, Melina? De la densidad de estados, que es ZE. Ahora sí, entonces te voy a preguntar, ¿tú dónde crees o dónde hay más electrones? ¿En la parte baja o en la parte media? Creo que en la parte media, por eso. ¿Por eso de qué? Cuando quieren pasar de una banda a otra, entonces van a tener mayor movimiento.
¿Ya? Mira la imagen. ¿Dónde hay mayor ZE? Cero. O sea, al inicio. O sea, por el área. No, a ver, te voy explicando. A ver, esta pregunta es más teórica, yo sí me acuerdo que te la mencioné, pero justamente lo que te quiere entender, o sea, lo que te pregunta es dónde hay más electrones. Ok, si recordamos mucho la teoría, este diagrama, energía versus densidad de estados, lo que nos decía que era qué cosa, que a medida que la energía va aumentando en el sistema, mira que va aumentando la energía, la densidad de estados aumenta, aumenta, hasta que llega un punto donde se llena completamente y a pesar de que tú sigues aumentando la energía, por ejemplo, aquí viene a ser equivalente a la energía acá, por ejemplo, acá, ponerle E sub 0. Entonces, en esta energía sub 0 es la energía donde tú vas a ver el máximo densidad de estados. Ya, entonces, a este punto, la densidad de estados es máxima. Ahora, si tú sigues aumentando la energía por encima de E sub 0, lo que va a pasar es que la densidad de estados, como ya está completamente llena, van a haber menos espacios disponibles para los electrones para para que puedan ocupar espacio. Por lo cual, si tú sigues aumentando la energía del sistema, lo que va a pasar es que la densidad de estados que está con verde comienza a disminuir hasta llegar a cero. Mira que aquí puedes tener la energía máxima, pero tu densidad de estados, ZE, es cero. Compáralo con el eje de abajo, el eje X. ¿Te cuentan? Entonces aquí estamos en cero. Ya. Ok. Entonces, entonces, como te digo, no vienes, llegas a un máximo que está más o menos por acá, que es E sub 0. Entonces, aquí, en este punto, lo que tú obtienes es el ZE máximo. Voy a poner máximo. Ok, ¿a qué valor? A un valor de E sub 0. Ok, ahora, lo que yo te había explicado es, bueno, ahora la pregunta es, ¿en dónde? Por lo general, y eso es por teoría, esto siempre ocurre a la mitad de la banda de valencia. Voy a poner banda de valencia, BV, ahí está. Eso ocurre a la mitad de banda de valencia. Entonces, esto queda descartado, no es acá, sino es acá. Ahora, para que lo sepas, los electrones aquí abajo, eso significa en la parte inferior de la banda de valencia, es decir, más o menos por acá, están dispositivos, tú lo puedes ver, se comportan como electrones libres. Para que lo sepas, aquí se comportan como electrones libres. Y de hecho acá, en esta punta, se ven justamente, ¿cómo se llama? Los efectos de las zonas de Brillouin. De hecho, justamente en estas puntas es cuando ya están estos efectos de las zonas de Brillouin afectando. Bueno, esto no se ve tanto aquí en el curso, pero hay una parte del libro donde tú ves unas curvas, unas curvas de nivel, justamente, digamos, de, una, de un paraboloide, y lo que tienes acá es la curva de nivel, obviamente, lo que te proyecta aquí es una circunferencia. Las curvas de nivel van asociadas con las zonas de Brillouin. Eso no se ve, eso no lo voy a explicar. Pero esas curvas de nivel se asocian con eso. Entonces ahí está la explicación más o menos más profunda de todo esto. Y a ver, eso no, que no se ve, no lo voy a abordar. Pero si quieres lo puedes leer. Ya. Entonces justamente en esta esquina es donde ya las zonas de Brillouin, la primera zona de Brillouin, se ve completamente llena. Entonces aquí es donde vas a encontrar la mayor cantidad de electrones. ¿Por qué?
porque al ser el ZE máximo, acá, hacer un ZE máximo, y teniendo en cuenta que mi número de electrones, o llamándolo así, mi densidad de población electrónica, NE, depende de esto de acá, y sabiendo que mi probabilidad ya está fija, probabilidad F está fija. Entonces, si esto es máximo, esto también va a ser máximo. Aquí se va a multiplicar por mi ZE máximo. ¿Y cuándo se da esto de acá? Esto se da, este máximo se da cuando estamos en una energía de sub 0, que por lo general se encuentra en la mitad de la banda de valencia. ¿Ya? Esto es prácticamente lo que te quiero entender. ¿Alguna pregunta, Melina? No, pero a ver, tengo entendido que tiene su máximo número de electrones cuando está en la primera zona adrenalina y alcanza su máxima energía en el brazo cero. A medida que este aumenta, va a disminuir, va a poder disminuir la electrones. Ya. Está correcto, entonces esto es lo que debes entender. Igual esto está en el libro, en las diapositivas, las puedes repasar. ¿Ya? Entonces por eso te digo, no va a ser muy demorado, no va a ser muy demorado, pero es importante que sepas esto. Ya, a ver, entonces listo, ahora sí vamos con ejercicio. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Ya déjame solamente coger una imagen. Está acá. A ver, está una imagen por acá. A ver, listo, ya déjame. Ya, ahora sí, a ver. A ver, el siguiente ejercicio déjame compartir pantalla. El siguiente ejercicio ya lo hicimos la vez pasada, pero le cambié un poquito los datos. Listo. Aquí está. Ya. Dice, ¿a qué temperatura tú puedes esperar que 15% de probabilidad de que los electrones tengan una energía 5% encima de la energía de Fermi? Esa es prácticamente eh, la. Ese es prácticamente el enunciado, Melina. A ver, ¿tú cómo lo harías? A ver, no recuerdo, espera un rato que viene.
Ya, a ver, yo creo que lo haría. Esa es la energía de Fermi. De acuerdo a con la curva, porque te acuerdas que tú me enseñaste que en la curva esa que está de rojo, o sea, si estaba recta, así, el cuadro, ahí nosotros teníamos el 100%, el cuadrito de 0 a 1, pero como aquí ya es una curva, va a haber una cierta probabilidad. Ya, ok. La Sí, probabilidad ya te la dan, mira. sí. Ahora lo que te preguntan aquí es la temperatura. Es decir, acá. Entonces, aquí lo que tú tienes que analizar, lo que tú tienes que analizar es en primer lugar los datos que te están dando y qué te están pidiendo. En primer lugar, te dice a qué temperatura uno puede esperar el 15% de probabilidad. O sea, ya cuando te hablan de 15% de probabilidad, tú automáticamente dices, ah, esto que está acá es FE. Automáticamente. Esto que está acá es FE. Ya, ya. Entonces, ah, ya. Entonces, esto por lo menos yo lo tengo. Ahora, aquí lo que te tiene que decir, ahora lo que tú tienes que plantear es que te dicen para una energía que está 5% por encima de la energía de Fermi. Ok, entonces vamos planteando esto primero. Eh, entonces mi energía E, porque recuerda que esta es la que tú metes. Esta es la energía que tú metes en la función, porque todo ya está definido. La energía de Fermi está definida, T está definido, la constante de Boltzmann es una constante. Entonces lo único que tú tienes que hallar, lo que tú tienes que insertar aquí es E. Si planteamos aquí nosotros E es igual a qué cosa, te dice está 5% por encima, entonces van a hacer aquí eh, un 5% por encima de la energía de Fermi. Entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a ser el 0,05% de la energía de Fermi, ya, más mi energía de Fermi. Esto viene a ser. Entonces, ¿qué viene a hacer esto acá? Mi energía de Fermi por 1,005. Mi energía, la que yo voy a insertar aquí, viene a ser igual a 1,005 veces la energía de Fermi. ¿Por qué? Porque tú obviamente asumes que la energía de Fermi está obviamente al 100%, ¿no? Un poquito más lógico. Es decir, aquí hay un 1. Entonces, si tenemos aquí el 1,005, significa que está un 5% por encima de la energía. Que esta energía, a la final, viene a ser mayor que esta energía que está aquí. Ya. No sé si me voy a entender este proceso nada más para sacar la energía que vamos a meter acá. Ahora, si seguimos con esto, entonces ya tenemos aquí los valores y nada más debemos ingresarlos a la función. Entonces tenemos que el 15% de probabilidad. Entonces aquí en FE anotamos que FE es igual al 15%, es decir, a 0,15. Entonces, primero vamos a ver todo expresado. Entonces aquí el FE viene a ser igual a 1 sobre el exponencial de cosa de, aquí viene a ser, entonces en vez de E, vamos a nosotros a ingresar el 1,005, la energía de Fermi, menos la energía de Fermi.
esto sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Listo. Y aquí más 1. ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos planteado el ejercicio. Con esto ya nos debería de salir. Ahora, primero, puedes pasar despejando todo esto. Al final esto va a ser igual a F aquí a la menos 1. Esto viene a ser igual acá a esto que está acá. Aquí mira, esta diferencia de energías acá, aquí entre 1.005 EF menos EF que está acá, si te das cuenta viene a ser igual a 0.05% de EF. Entonces, aquí vamos a poner entonces de una vez ya esto de acá. Aquí ya me pasé. Que va a ser EF sobre la constante de Boltzmann por la temperatura más 1. Despejando, seguimos despejando. ¿Y qué vamos a tener entonces? Aquí vamos a ponerle 1 ya. F a la menos 1 menos 1 es igual acá a esto. Ya. Lo que toca poner aquí entonces es prácticamente acá un logaritmo natural, ambos lados. Logaritmo natural. Ahora sí viene a ser acá. La energía, aquí. La probabilidad de esto de acá, aquí a la menos 1, menos 1, viene a ser igual acá al 0.05 de EF, la energía de Fermi, y está aquí sobre KB, que es la constante de Boltzmann, por la temperatura. Entonces ya nomás despejando, entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que la temperatura es igual a 0.05 de EF, aquí va a ser KB por un logaritmo natural de FE a la menos 1 más 1. Te digo, perdón, menos 1. Menos. ¿Esto en qué grados va a estar? Va a estar en grados Kelvin. Ya, pues, entonces ahora sí, Melina. ¿Entendido esto de momento? Bueno, somos que lo entendiste. Entonces, eh,
Entonces nuestra temperatura, ya metiendo los valores, la temperatura es igual al 0.05. Esta EF, que está en, no me acuerdo cuánto era, en 5.5 electronvoltios, hay que pasarlo a joules. Aquí sería 5.5 electronvoltios multiplicado, vamos a hacer la conversión. Ya, un momento. Aquí está, esta es la conversión. Aquí sería un joule. Esto sería aquí. Sobre, bueno, todo lo que ya tenemos. KB, la constante de Boltzmann, en joules, debe estar en joules por si acaso, es 1.38 por 10 a la menos 23. Aquí está. 1.38 por 10 a la menos 23 joules por segundo. Joules por grado Kelvin, perdón. Multiplicado por aquí el logaritmo natural, ahora sí. Se supone que la energía de Fermi está a la menos 1, entonces, si yo aquí un apartado, bueno, la probabilidad debe estar acá. Esto de acá, entonces esto tiene que ser igual a qué cosa, a 0.15 a la menos 1. Prácticamente aquí 15 sobre 100. Esto de aquí 3 sobre 20. Sobre 100, y 3 sobre 20 van a ser 20 sobre 3. Esto de aquí es la menos 1. Entonces esto es 20 sobre 3. Voy a ingresar 20 sobre 3. Ya, ahí dice 20 sobre 3. Y como acá tengo menos 1, en vez de poner menos 1, voy a poner menos 3 sobre 3. Listo. Que viene a ser prácticamente esto. Todo esto viene a ser igual acá a 17 tercios. Ahora, si esto lo metes en la calculadora, ¿cuánto te sale? No traje calculadora. Déjala ahí expresada y yo le saco más tarde a lo que llego a casa. Ya, entonces, bueno, entonces ahí nos queda eso. ¿Ya? Esa va a ser tu temperatura en grados Kelvin. ¿Alguna pregunta, Melina, con esto? No, ahora no, esto es para lo que hicimos esa vez. Listo. Ahora te voy a volver a recordar, ¿no? Sí, sí, mira, la temperatura tiene que más o menos estar en cuánto.
muy grande, por encima de cero, ligeramente por encima. ¿Dónde debe estar? Mira, si nos dice que la energía está un 5% por encima, ¿qué significa estar a la energía de Fermi? Es la energía que tienen cuando estoy al cero absoluto. ¿Ya? La energía que tienen cuando estoy al cero absoluto. Entonces, con esto es suficiente para yo decir, bueno, estoy con una energía un 5% por encima de la energía de Fermi, es decir, esto me da a mí a pensar, esto a mí me da a pensar que mi temperatura, vamos a poner aquí temperatura 1, tiene que ser mayor, perdón, tiene que ser ligeramente mayor, no tanto, a mi temperatura del cero absoluto. Pero ligeramente mayor, no muy mayor. Por ejemplo, pueden ser aquí, no sé, 4, 5, 10 kelvins, pero es muy, muy pequeño a la final. Aquí los electrones recién se están comenzando a mover. ¿Por qué esto yo no lo hago con regla de 3? Simplemente no lo hago con regla de 3 porque esto no es una regla de 3, sino que viene asociado a una probabilidad. Yo diría, bueno, hago regla de 3 aquí y me sale no, pero tiene que una probabilidad, por lo cual no es una regla de 3. ¿Ya? Listo. Y es por eso que aquí te puse esta imagen, ¿no? Mira, ¿no? A medida que tú aumentes la temperatura, por ejemplo, acá, y vamos a llamarlo acá. A medida que tú aumentes la temperatura, con esto de acá, por ejemplo, con el T300, que es el que está en gris, mira, cómo comienza a aumentar. Bueno, mira, cómo comienza primero a disminuir la probabilidad de qué cosa, de que estemos con una energía por menor a la energía de Fermi. Y mira, y aquí comienza, porque antes era todo esto, antes era todo un barrido de todo esto, ¿no? O sea, mira, solo mira el rojo, ¿no? Si miras la línea roja, estas rectas, era toda esta área. Sin embargo, ahora como comenzamos a aumentar la temperatura, ya no es una línea recta, un cuadrado, sino comienza a ser una curva, por lo cual el área va a ser menor, el área va a ser menor. Entonces, lo que va a pasar es que ahora la probabilidad de que estemos acá va a ser esta. Y esto que está acá, y esto que está acá, es el área de que no estemos ahí. Eso te lo había explicado. Entonces, esta imagen te la puse para que la puedas analizar bien. Recuerdan, esas son las probabilidades. Entonces, mira, aquí te lo dice, ¿no? La probabilidad cuando estamos a 300 grados es mayor a 0 y menor a 2 cuando obviamente la temperatura aquí sigue siendo mayor. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar un electrón en esta parte de acá es menor, pero la probabilidad de encontrar un electrón por encima de la energía de Fermi es mayor, y esto hace referencia. ¿Ya? Eso te lo expliqué, lo puedes volver a ver en los videos. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, Melina, además de esto de acá? Creo que no hay. Entonces, listo. Eh, 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 ok. Esto de acá lo voy a poner en las diapositivas para que lo tengan ahí. Muy bien. Bien. Lo voy poniendo. Esta es una consulta, José. ¿Cuántos ejercicios más tenemos por hacer? 2. Dos más. Ya, mira, hagamos algo. Igual si puedes grabar la clase. O sea, la clase ya se está grabando. Ajá. La sigo dando. Y, ajá, sí. Y sigue nomás, porque ahorita estoy como que ya estoy corriendo uno para el otro. Para yo apenas llego más tarde, tipo 10 o 11, que llego a casa, yo verla. ¿No me hago entender? Ya. Sí, sí, está bien. Sí, sí, Aquí mismo igual le voy a sí. grabar.
Sí, sí, sigue nomás y ya con eso yo ya. Ahí explícalo pasito a pasito, ¿no? Para no molestarte. Ya, ok, listo. Ya, Hasta dale. luego. Gracias. Ok. Bueno, entonces el siguiente ejercicio nos dice que calculemos el número de electrones libres por unidad centímetro cúbico en el cobre, asumiendo que la máxima energía que pueden tener los electrones es igual a la energía de Fermi. ¿Ya? Y que también comparemos este resultado con justamente el resultado que nosotros llegamos a calcular cuando usamos el número de Avogadro, la densidad y el peso molecular del material, ¿no? Del elemento. Y nos pregunta por qué, o sea, por qué ocurre esto. ¿Ya? Eh, entonces, aquí lo que debemos hacer es justamente utilizarlo. Entonces, nosotros para calcular el número de electrones por centímetro cúbico de un elemento, ya nosotros vimos una fórmula justamente parecida. Y lo vimos cuando estábamos hablando de la densidad de población y estábamos también tratando de deducir una ecuación que nos permite sacar la energía de Fermi. Y llegamos que esta ecuación era muy sencilla al final. La ecuación era la siguiente. Mejor la copio directamente. Quedamos en esta ecuación. Primero que nosotros llegamos era esta ecuación que nos permitía deducir la energía de Fermi. Esta ecuación. Ahora, aquí me faltó, sí, entonces, cuando nosotros hablábamos de electrones por centímetro cúbico, nosotros lo que estábamos hablando era del número n', vamos a decirlo así. Entonces, este número n' es lo que nosotros nos hace referencia aquí, por así decir, en unidades, los electrones, que están en unidades de electrones por centímetro cúbico. Y este número se define como, obviamente no, el número de electrones por unidad de volumen. Está justamente en las diapositivas de la clase pasada. Entonces, a la final, es en una fórmula que es la siguiente, ¿no? Entonces aquí va a ser, aquí mi fórmula despejándola, el número de electrones va a ser igual al, va a ser igual a 1 sobre 3pi cuadrado multiplicado por 2 veces la masa del electrón sobre la constante de Planck modificada. Y todo esto aquí a la 3 medios por, obviamente aquí la energía de Fermi a la 3 medios. Déjame ver si por si acaso no haya despejado mal. Voy a hacer una parte súper rápido. Entonces debe ser aquí.
Sí, correctamente. Está bien. Entonces, esta ecuación que está acá es la que nos queda. Ya, ahora, con esta ecuación, cuando estamos hablando del cobre, y ya, no, ya más ejercicios con el cobre, la energía de Fermi es 7,5 si no me equivoco. La energía de Fermi del cobre, acá para el cobre es el 7,5 electronvoltios, si no me equivoco. Ya. Entonces, con esta nosotros podemos hallar eso. Entonces, recordemos que esta ecuación viene prácticamente de la deducción de los estados de energía, y eso viene justamente de la densidad poblacional, mejor dicho, y eso viene justamente arraigado con la densidad de estados y la probabilidad, las estadísticas de Fermi-Dirac. Por lo cual, estamos tomando en cuenta todos esos factores de deducción. Entonces, si nosotros queremos comenzar a desarrollar esto, pues netamente es de reemplazar, que sería 2 veces la masa del electrón, vamos a asumir eso también, por 9,11 por 10 a la menos 31. Dicen kilogramos, no me voy a saltar las unidades porque me demoro mucho. Aquí debe estar la constante de Planck al cuadrado, modificada al cuadrado. Ese valor de constante de Planck es prácticamente la constante de Planck dividida entre pi. Entonces, lo que se debería hacer. Entonces, voy a escribir por acá, voy a poner constante de Planck modificada, debe ser igual. Este valor, lo que debe ser igual, es a 1,054 por 10 a la menos 34, en las unidades que necesitamos acá. En las unidades que necesitamos acá. Ahora, eh, como les comenté, la energía de Fermi para el cobre es de 7 electronvoltios, no es 7,5, sino 7 electronvoltios. Aquí va a ser energía de Fermi es igual a 7 electronvoltios. ¿Ya? 7 electronvoltios, y porque no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Listo. Lo que sí debemos hacer es pasar, obviamente, estas unidades de electronvoltios a joules. Debe estar en joules, unidades. Pues ahí nos quedaría eso. Listo. Entonces, voy a ver y vamos a ver 7 electronvoltios es igual a 1,121 por 10 a la menos 18. Entonces, aquí va a estar la constante de Planck. Quiero ver las unidades. Los valores son justamente en joules por segundo. Entonces, este valor que está acá se lo debe insertar. Aquí va a estar. Aquí va a estar. Perdón. Aquí va a estar 1,054
por 10 a la menos 34. Esto aquí está en joules por segundo, entonces todo debe estar en joules. Aquí a la 3 medios. Más que todo debe estar en el sistema internacional. Y aquí por la energía de Fermi, aquí debe estar por la energía de Fermi, que es de 7 electronvoltios, y eso pasándolo en joules es igual a 1.121 por 10 a la menos 18. 1.121 por 10 a la menos 18. Obviamente aquí está en joules, aquí está en joules por segundo, aquí está en kilogramos, ahí debería salir. Entonces, el número de esto de acá, con la calculadora, nos debe de salir un valor de 8.47. 8.47. Aquí me faltó el valor de esto. Debe estar aquí. 0.47 por 10 a la 22. Electrones por centímetro cúbico. Y de hecho esto tiene sentido, porque en la introducción a la parte de densidad de estados, de densidad poblacional, hablamos y se discutió que más o menos por centímetro cúbico se encuentra un valor de 1 por 10 a la 22 electrones. Eso fue discutido en la clase de introducción a densidad poblacional y densidad de estado. Entonces, tiene sentido la respuesta que estamos teniendo, por lo cual vamos bien. Ahora, este valor hay que compararlo con el valor que se obtiene de utilizar el número de Avogadro, utilizar la densidad del material y utilizar el peso molecular. Perdón, esto es 8.41. 8.41. Pero hasta ahora va teniendo sentido. Ahora si usamos justamente esta, que es una relación que la voy a escribir acá. Entonces, si aquí nosotros usamos esta ecuación que nos dice que esto va a ser igual al número de Avogadro, que se pone como n sub 0, multiplicado por la densidad del material, sobre, debe estar sobre justamente el peso molecular. Aquí vamos a saber que obviamente la densidad del cobre es de 8.94 gramos por centímetro cúbico. Aquí sabemos que tenemos que la masa molecular, esta de acá, es de 63.546 gramos por mol. Tenemos que el número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23. ¿Ya? Y son átomos. Entonces nosotros poniendo todos estos valores acá, nosotros poniéndolos acá, nos debe salir un valor similar al que tenemos arriba. ¿Ya? Entonces, este valor lo que nos da es aproximadamente 8.47. Entonces,
Este valor debe darnos 8.47. Acá está. X de 8.47 por 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Ya, ahora, si nos damos cuenta, hay una diferencia muy pequeña justamente acá. Acá. Entonces tenemos una diferencia prácticamente de 0.06. Bueno, por 10 a la 22. No hay mucha diferencia, es de 0.06. Ya, entre estos dos valores acá. Entonces hay que discutir la diferencia. En primer lugar, lo que hay que aclarar es que esta ecuación que está acá se la deriva a partir de qué cosa? De la densidad de estados y de las probabilidades de Fermi-Dirac. Eso lo hizo para esto. Por lo cual se está tomando en cuenta justamente la probabilidad de que esto se ha tomado en cuenta. Ahora, la diferencia más grande, y por eso es que también se ve que es menor, porque aquí no son todos los electrones que están participando acá. Ahora, sí, la diferencia más grande es que esta fórmula que tenemos acá de el número de Avogadro por la densidad y y sobre el peso molecular del elemento, es porque esta fórmula se aplica para un metal monovalente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que el metal monovalente según el modelo de Drude? Lo que quiere decir es que cada átomo de este metal contribuye con un electrón. Cada átomo contribuye con un electrón. Por lo cual, podemos asumir que el número de átomos del metal debe estar por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, o sea que prácticamente el número de átomos por centímetro cúbico se puede obtener usando esta ecuación. ¿Ya? Y como lo que estamos haciendo nosotros aquí, es que cada átomo contribuye con un electrón, es decir, que es una relación, un átomo, es que es relación, un átomo, un momento que se me separó este de acá, estamos diciendo que es relación acá, un átomo, un electrón, lo que te quiere decir es que como, por si acaso, el número de Avogadro tiene unidades de átomos por... Sí, justamente el número de Avogadro lo que te indica es justamente átomos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes ven, átomos. Entonces, el número de Avogadro indica 6.022 por 10 a la 23 unidades de átomos, por ejemplo. Entonces, por unidad de mol. Entonces, esto lo que te indica aquí, por ejemplo, es átomos por unidad de mol. Átomos por unidad de mol. Sin embargo, como estamos hablando de una relación 1 a 1, átomo-electrón, da lo mismo decir que eso también viene a ser igual a una relación de electrones por mol. Porque la relación es 1, porque estamos aquí nosotros asumiendo que es un electrón monovalente, por lo cual ellos solamente van a contribuir con un electrón por átomo. Esto es el modelo de Drude. Entonces, por lo cual esa es la diferencia. Y la diferencia es que el cobre no es un metal monovalente. De hecho, un cobre es un metal de transición, donde puede tener valencia 2 o valencia 3. Esa es la principal diferencia. Que el cobre no es un metal monovalente. El cobre tiene valencia 2, 3. En cambio, esto se aplica para metales como el sodio, como el litio, como el potasio, como el francio, que son metales monovalentes o son metales alcalinos. Listo. Esa es la diferencia. Que esto se aplica para metales monovalentes, los cuales aportan un átomo por un electrón.
y en el caso del cobre no lo es. Además de que acá se aplican otros supuestos donde tenemos energía de Fermi, donde tenemos densidad de estados, y sabemos que ya ahí todos los electrones no se van tomando en cuenta porque a la energía de Fermi, porque se hace a la energía de Fermi, donde solo hay unos electrones que están disponibles en ese nivel energético. ¿Listo? Y vamos con el último ejercicio, el que nos dice, un momento, el ejercicio que nos dice lo siguiente. Nosotros, aquí lo que te dice prácticamente que la función de Fermi se la ha aproximado prácticamente como las estadísticas de Boltzmann. Es prácticamente la cola de Boltzmann-Taylor. Ya, entonces lo que te dice, cuando obviamente este factor que está acá es mucho mayor que uno, porque como yo lo he explicado, puedes tener aquí $1.000.000 y no importa que le sumes uno, vas a tener $1.000.000 de un dólar que prácticamente es despreciable. Por lo cual, esto de acá lo que te quiere decir es que se puede despreciar el uno y te va a quedar obviamente esto. Aquí la diferencia de energías, la KB por T. Lo que te quiero entender, esto se puede despreciar y por lo cual se va a hacer este factor. Eh, Creo que aquí me falta un signo. A ver si me falta un signo en la ecuación. Ah, no, sí está bien. Esto acá está bien. Ahora, como yo he dicho, ¿no? Esto se puede justamente aproximar a esta función, y aquí lo que me faltó, bueno, fue poner este negativo no va acá, perdón, lo que va adentro, entonces ahí es lo que me falta. Listo, entonces eso era prácticamente lo que me estaba faltando. ¿Ya? Ahora, lo que nos dice prácticamente que calculemos cómo la energía de Fermi menos EF, no, la energía menos energía de Fermi es igual a N por KB por T. Para varios valores de N, y donde N se lo considera, bueno, calcular the probability values of N, values for N. Ya, aquí lo que quiere decir es prácticamente que calculemos los valores de N y calculemos el valor de N para cuando esto se considera muy grande. Es decir, que nos aproximemos a esta distribución que está acá. Eso es lo que quiere decir. Que primero calculemos para varios valores de N, y calculemos el valor de N para cuando esto que está acá se hace mucho más grande y eh, se puede obviamente sacar esto. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo es que comparemos esta ecuación que está acá con esta ecuación que está acá, el ejemplo. Con esta ecuación. Ahí están las dos. Entonces, vamos a usar esta ecuación primero. Para poder hallar los diferentes valores de N. Entonces, si vamos tomando esto aquí nosotros en cuenta, entonces sabemos nosotros que E menos F, como nos dice la relación, es igual a N KB por T. Ya. Si nosotros decimos, bueno, N vale 1, entonces esta diferencia que está acá, voy a llamarla diferencia nada más. Para no escribir tanto.
va a ser igual, obviamente, a KB por T. Si esta n vale 2, entonces esta diferencia que tenemos acá va a ser igual a 2 veces KB por T. Y si esta diferencia que está acá, por ejemplo, vale 3, vamos a trabajar con 4 valores. Esta diferencia vale 3 veces KB por T. Y por último, cuando n vale 4, vamos a tener que este valor que está acá es igual a 4 veces KB por T. Ahora, estos valores que están acá debemos insertarlos en esta función. Entonces, esto que está acá debe insertarse a esta función, por lo cual voy a poner acá la primera va a ser igual acá a el exponente y negativo. Y aquí en e menos f va a ser igual a KB por T sobre KB por T. Eso se va a hacer menos 1. Bueno, aquí va a ser 1. Con la negativa ahí va a ser menos 1. Es decir, Euler a la menos. Ahí está. Lo mismo con la segunda. Exactamente que ahí va a ser Euler a la menos 2. La tercera va a ser igual a F Euler a la menos 3. Y la cuarta va a ser igual a F. O la probabilidad va a ser igual a Euler a la menos 4. Ya. Note que estos valores están por debajo están entre 0 y 1. Debería ser así. Si los multiplicamos por 100, obviamente va a estar la probabilidad. Ahora, esto es lo primero que nos piden. Calcular varios valores de n es súper sencillo. Listo. Ahora, lo que nos piden es que calculemos el valor de n para que todo esto sea considerado significativamente grande. Ya, es decir, ¿cuándo nosotros podemos aproximar esto como esto? Con esta misma relación. Entonces, como se habrán dado cuenta, se puede hacer lo siguiente y decir qué cosa. Que E menos EF igual a N KBT se puede expresar como que justamente E menos EF sobre KB por T es igual a N. Por lo cual, nuestra función probabilidad debe ser igual a ¿qué cosa? A Euler a la menos. Eso nos queda nuestra función probabilidad. Listo. Ahora, sabemos que esta función probabilidad es decreciente, de hecho se aproxima a cero en el infinito, pero no lo es. Sin embargo, lo que queremos saber es cuándo la probabilidad, bueno, cuándo esto va a significar que esta diferencia de energías es bastante grande. ¿Cuándo nosotros podemos aproximar esto con esto? Es decir, cuando esto que está acá es grande y este uno se puede simplificar. Entonces, démonos cuenta que mientras más grande sea n, más pequeño va a ser esto que está acá, más pequeño que va a ser esto que está acá. Es decir, mientras más grande sea n, más pequeño va a ser esta parte que está acá, y aquí la probabilidad va a ser más cercana a 1. La probabilidad va a ser más cercana a 1.
Mientras más pequeño sea n, más grande va a ser esto, y la probabilidad menos se va a acercar a 1. Por lo cual, es válido pensar, bueno, decir, bueno, si yo quiero saber para qué valor de n yo voy a saber que esto es significativamente grande, es válido pensar qué cosa. Que puedo hacer una relación de ratios, una relación de ratios entre la función probabilidad original, vamos a poner aquí original, no, vamos a relacionar más sobre la función probabilidad, la probabilidad aproximada, que va a ser la de Boltzmann, vamos a ponerle aquí B, y esto me tiene que dar 1. Esto me tiene que dar 1. Es decir, para qué valor de n en ambas probabilidades te da 1. Es decir, prácticamente esto. Entonces, si yo igualo y tengo en cuenta que la relación que me dan es esto de acá, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar lo siguiente. Sabiendo que esto de acá es 1 sobre exponente de diferencia de energía sobre kb por t más 1, esto de acá me va a quedar 1 sobre, aquí viene a estar, esta parte aquí viene a ser, Euler a la n más 1. Y esto aquí sobre, justamente, viene a estar Euler a la menos n. Si no me equivoco, debería ser así. Euler a la menos n. Y nosotros vamos a aproximar esto a 1. Puedo dejar con 0.99 o 1. Listo. Entonces, sabiendo que esto al final está así también. O podemos también decir lo siguiente. Podemos pasar esto a multiplicar. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Igualdad. Lo que vamos a hacer aquí es decir, bueno, este aquí 1 va a ser Euler a la n más 1. Va a ser igual a Euler a la menos n. Por lo cual 1 va a ser igual, aquí va a ser igual a Euler a la menos n sobre, aquí va a ser Euler a la n. Este, aquí, a ver, entonces aquí nos debería dar 1 es igual, debería ser igual a Euler a la menos n por Euler a la n va a ser igual a Euler a la 0, que va a ser 1 más, ya. Aquí el error es asumir que es 1 si no asumamos que es 0.99, un valor cercano, si no nos va a dar infinito. 0.99. Ok, bueno. Aquí debe ser a la final 0.99 multiplicado. Lo cual es aquí debe. O sea, aquí debe ser
aquí debe ser 1 es igual a 0.99 euros a la menos n por, aquí debe ser euros a la n más 1. Listo. Aquí que nos debe dar, ¿qué cosa? 1 es igual, aquí sería 0.99 más 0.99 euros a la menos n. Aquí va a ser igual a 0.01 igual a 0.99, viene a ser igual aquí a, dice, bueno, esto se va con esto, te va a quedar 0.1 sobre 99 prácticamente. Bueno, aquí podemos pasar a dividir todo esto. 0.01. Ya. 1 menos 0.99 para 0.99. Nos da esto. Llamémosle así, y esto no. Ok, ahora, este valor, para poder despejarlo, debemos poner un logaritmo natural. Logaritmo natural de 0.0101 es igual a menos n. N debe ser un valor positivo, entonces. Por lo cual, n tiene que ser igual a... Debe ser 0. Entonces 4.59. Listo. Entonces n debe tener un valor de 4.59. Ok, este valor de n lo que nos quiere decir es que si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos el valor de n como 4.59, nosotros vamos a poder aproximar esta función que está acá como esta. Es decir, ahí los valores van a ser muy, pero muy parecidos. Entonces, por eso que nosotros hicimos esto. No le puse 1 acá porque si pongo 1 nos iba a salir una indeterminación. Aquí nos iba a salir 0 y nos iba a salir que prácticamente aquí n debe ser infinito y eso no puede ser. Entonces aquí nos sale que es un 4.59 para que este valor de aproximación sea igual a este. Es decir, cuando n vale 4.59, esto que está acá es mucho más grande que 1, por lo cual se puede aproximar a esto. Ahora, el último ejercicio lo que nos dice es también, esto va a ser el literal A, acá vamos a poner literal B, ya, acá va a estar el literal B, y lo que, no, lo único que nos dice es para qué energía nosotros podemos usar las estadísticas de Boltzmann, asumiendo esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y netamente es aplicar esta ecuación. Entonces nos dice que sumamos la energía de Fermi como 5, entonces si nos da esta relación, E menos EF es igual a 4 veces la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, pues obviamente esto que está acá va a ser igual a 4 veces la constante de Boltzmann
por T más la energía de Fermi. ¿Ya? Entonces, digamos, nosotros con eso ya podemos obtener esa relación. ¿Ya? Y aquí lo que nos hace falta a nosotros es asumir una temperatura, creo que por aquí nos lo da o nos lo decía, pero debemos asumir temperatura. Podemos asumir T igual 300 grados Kelvin, es decir, temperatura ambiente, por lo cual aquí nuestra energía va a ser igual. Si es 300 Kelvin por 4 va a ser 1200 veces la constante de Boltzmann más la energía de Fermi, que hay que pasarla a joules, o la constante de Boltzmann trabajarla con electronvolt. Esto viene a ser aquí la respuesta del ejercicio. Aquí es dependiente de la temperatura. Listo. Entonces, ahí están los ejercicios resueltos. Ahí se puede hallarlos. Ya, ahí está. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Y ya prácticamente son 2 horas de clase. Listo.